Esta mañana vamos a hablar de un tema que está basado en un encargo que dio Jesús a su iglesia unos instantes antes de irse, y que prácticamente es lo único que hace crecer a la iglesia. Y es una pequeña frase, pero que muchas veces o no la vivimos, que es lo más terrible, o muchas veces ni siquiera sabemos cómo o no le entendemos la profundidad. Y es la expresión: y me seréis testigos. De eso vamos a hablar esta mañana. Esta palabra está en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando Jesús estaba próximo a ser arrebatado al cielo, y era prácticamente el punto de partida ya de la iglesia, ya durante 3 años y pico había entrenado a los discípulos, había pasado ya el tema de la muerte y resurrección, habían convivido con él durante 40 días. O sea, esto da testimonio más adelante del propio apóstol Pablo en 1 Corintios, que más de 500 hermanos estaban presentes cuando Jesús se fue. Entonces ellos reciben un especial mandato y un encargo. Viene Jesús y les dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, aquí está anunciando algo que aconteció 10 días después, o sea, el día de Pentecostés. Cuando usted sabe, eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia y empezó todo un proceso de crecimiento. Pero ese recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo tenía un objetivo bien específico, y por eso la expresión que sigue es: y me seréis testigos. Y después marca una serie de límites. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, que era la capital, era cerca de donde estaban en ese momento. Luego dice en toda Judea, era prácticamente el territorio cuya capital era Jerusalén. Luego dice en Samaria, era prácticamente lo que seguía más allá, a unos 100 y pico de kilómetros de Jerusalén. Y luego termina y hasta lo último de la tierra. O sea, que el mandato final a la iglesia era dar testimonio desde donde estaban y prácticamente hasta los confines de la tierra. Ahora, pensemos un momentito. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha presenciado algo y que ha experimentado algo. O sea, no es alguien que cuenta algo que le contaron. Un testigo no viene: fíjese que don Juan me contó tal y tal cosa. No, es una persona que dice: yo vi, yo sentí, yo probé. Alguien que ha tenido una experiencia personal de lo que está dando testimonio. Eso es fundamental. Usted no puede ser un testigo contando cosas que a usted le contaron. Usted es un testigo de cosas que usted ha vivido, y eso es precisamente lo que nos da la autoridad de poder ser testigos. O sea, mire, la cosa fue así, así, así. ¿Por qué se la contaron? No, porque yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo oí, yo estaba presente en ese lugar, o simplemente a mí me pasó. O sea, yo lo sentí, a mí me pasó tal cosa. Eso es ser testigo, sin buscarle muchos aspectos de la palabra etimológicamente ni nada. Un testigo es simplemente alguien que cuenta. Ahora, cuando el apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios 15 a esto, precisamente dice que cuando Jesús fue arrebatado había más de 500 hermanos presentes, e incluso dice algo muy importante. Dice: muchos de los cuales hoy viven. O sea que la época en que vivió Pablo, que fue varios decenios de años después de que Jesús se había ido, usted podía todavía encontrar hermanos en Jerusalén que usted iba y le preguntaba: mire, ¿es cierto que usted vio que Jesús se fue? Sí, ahí estábamos todos nosotros, estábamos fulano o mengano, y todos vimos cómo se abrió la nube y cómo el Señor fue arrebatado entre las nubes, y luego vinieron 2 ángeles y dijeron: este Jesús que se fue así lo van a ver regresar de nuevo. Pero no era gente
que estaba contando cosas que le habían contado por ahí. Eran testigos, eran personas que podían decir, mire, eso pasó y yo estaba ahí presente. Esa fue como la primera etapa de ser testigos. Posteriormente viene una época hasta el día de hoy en que el testimonio es del trato personal de Jesús con nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo no conoció a Jesús personalmente, o sea, digo desde el punto de vista físico, o sea, no fue discípulo que anduvo con él, pero Pablo podía testificar claramente que el Señor había estado con él, que le había hablado, que el Señor lo había llamado. O sea, aquí el testimonio cambia de una vivencia en los sentidos a una experiencia de tipo espiritual, pero que tiene impacto en todas las fases de nuestra vida. Y es en ese sentido que Jesús viene y les manda y les dice, me van a ser testigos. Si se los hubiera dicho solo en la parte presencial, ese me seréis testigos se limitaría a los que estaban presentes y únicamente, o sea que se murió el último y se acabó los testigos del Señor. Pero cuando dice me seréis testigos, está poniendo de por medio algo que es muy importante, y es que el Espíritu Santo va a venir con poder sobre la vida de la persona. Entonces, hoy en día, el testigo es aquel que tiene una experiencia personal con el Señor, que está lleno del Espíritu y que prácticamente puede compartir vivencias de un Cristo resucitado. ¿Me entiende la diferencia de esto? Y Jesús manda a ser testigos y dice a Judea, a Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Por qué? Porque la forma de anunciar el Evangelio no es solo intelectual. Claro, hay una comunicación de un mensaje, pero más que intelectual, la forma de anunciar el Evangelio es con el testimonio. Y ahí es donde cobra una tremenda importancia ese y me seréis testigos. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia falla en esto? Pues lógicamente hay muchas personas alrededor de cada persona que ha tenido una experiencia con Cristo, que si no da testimonio no se van a enterar de un Cristo vivo. ¿Me entiende el punto de esto? Entonces la forma de crecimiento en la iglesia es comunicando el mensaje y dando testimonio. Ahí es donde entra ese y me seréis testigos. Vamos a estudiar esta vez algunos elementos sobre ese dar testimonio, porque también a veces la gente cree que llegar a contar todas las barbaridades que hizo en su vida durante una hora y después terminar con un minuto diciendo, pero encontré a Jesús y me cambió, ya dio testimonio. No, hay procesos, hay formas que la palabra nos enseña qué es lo que debe ser nuestro testimonio. Ahora, más que realmente solo estudiar cómo dar un testimonio, lo más importante es entender que el testimonio es algo genuino que usted está contando que le pasó. ¿Me entiende? O sea, Jesús no necesita que nosotros inventemos testimonios, ¿ya me entiende? Con que usted cuente cómo Dios ha trabajado en su vida, usted está contando su testimonio. Amén. Bueno, vamos a ver un primer caso. Se trata de un endemoniado de Gadara. Ya usted conoce el caso, aquel hombre que andaba entre los cementerios dando de gritos, que se hería con piedras, que todo el mundo le tenía miedo, no lo podían atar, rompía las cadenas. Y un día llega Jesús en una barca a la orilla del lago de Nazaret donde él estaba, y se viene a postrar delante de él, y Jesús echa fuera aquellos cantidades de demonios. ¿Se acuerda que le dijeron somos legión porque somos muchos? ¿Qué es lo que sucede con este personaje cuando es liberado? Dice en Marcos 5:18, vamos a leer 3 versículos. Dice, al entrar él en la barca, o sea, ¿se acuerda que a Jesús le fueron a pedir porque se asustaron de lo que pasó? Que los cerdos se echaron al mar, etcétera, y le iban a pedir que se vaya. Y Jesús entra en la barca y oiga esto: el que había estado endemoniado le rogaba
que le dejase estar con él. El primer efecto de un encuentro personal con Jesús es que usted quiere estar con él. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y ahí es donde cambia totalmente de una mera obligación religiosa de ir a una iglesia, de hacer algún acto religioso, a una forma de vida. O sea, aquel hombre quería quedarse con él. Y dice el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y aquí viene ya la primera expresión de lo que es ser testigo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire qué tremendo esto, hermano. Vamos a detenernos un momentito. ¿Por qué Jesús no le permite unirse al grupo de discípulos, sino lo envía a contar lo que él había hecho con él? Por una razón: la misericordia de Jesús de llegar al lugar de Gadara, si eso está del otro lado del mar de Nazaret, enfrente de Tiberias, era porque quería irles a enseñar y a predicar el mismo evangelio que andaba predicando por todas partes. Pero al ser rechazado, en su misericordia no rechaza a los de esa área, sino les envía a alguien que les vayan a contar de la misericordia del Señor. Por eso le dice: vete. Y una cosa muy importante, Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, o sea, aquí donde estamos, en la casa, luego en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Al gadareno le dice: vete a tu casa y cuéntales a los tuyos. O sea, hermano, el primer testimonio que debemos dar es con los nuestros en nuestra casa. Amén. ¿Quiénes eran los más conocedores de quién era este gadareno? Mire, déjenme ponérselo de esta manera. A veces me ha tocado ministrar familias donde hay tal vez algún familiar que ha caído en alcoholismo, se les ha ido de la casa, se ha perdido en drogadicción. Es muy doloroso para una familia tener a alguien en una circunstancia así. ¿Es cierto o no es cierto? Veamos esto. Qué alegría para un hogar, para una familia, que alguien que había caído bajo, a veces que se ha ido a vivir a la calle, que todo el mundo lo rechazaba, tenga un toque de Dios que lo restaure y lo traiga de regreso. Dígame, ¿habrá otro motivo más grande de alegría para una familia? Para un papá, como el papá del pródigo: mi hijo que se había muerto ha nacido, ha vuelto a vivir, hagamos fiesta, se había perdido y se ha recuperado. O sea, la alegría más grande es ver a alguien que amamos, que ha estado perdido, viniendo de regreso y ha restaurado. Y eso es lo que está mandando Jesús a hacer al gadareno. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa es la primera. ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio es ir a los más cercanos en primer lugar, porque recuérdense que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ir a lo primero y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Eso es ser testigos, ¿me entienden? ¿Cuál es la forma como el Señor previó el crecimiento, la expansión del cristianismo? A través de ser testigos. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Por eso le digo, cuando fallamos como iglesia en dar testimonio, estamos fallando en el primer aspecto que nos mandó el Señor. Y aquí hay otro elemento más. O sea, dar testimonio primero de lo que el Señor ha hecho conmigo, pero segundo, y de cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, toda la corriente, todas las ideas religiosas nos enseñan a veces a ganarnos las cosas. ¿Es cierto o no? O sea, la gente tiene que hacer de todo para ganarse ese perdón. Por sea, la misericordia es lo que hace a Dios darnos algo aunque no lo merezcamos y aunque no podamos pagar.
Lo que le está diciendo Jesús a este hombre es: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuál era eso? Era evidente. Aquel hombre lastimado de piedras, que todo el mundo le tenía miedo, que andaba desnudo dándole gritos por los cementerios, que lo encadenaban y rompían las cadenas, ahora viene en su sano juicio a su casa, y cuando le preguntan: ¿y qué te pasó? ¿Y qué? Pero ya no estás mal. Empieza a contar: no, es que hay alguien que se llama Jesús y vino a mi vida y me libertó, y lo hizo por su misericordia, porque me ama. Eso era dar testimonio. ¿Me entiende el punto de esto? La pregunta, amado, es: ¿cuánto damos nosotros testimonios de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Y cuántas veces damos testimonio de que ha tenido misericordia con nosotros? ¿Me entiende dónde es donde la cosa falla con el crecimiento de la iglesia? Por eso. Ahora, viene el versículo 20 y dice: y se fue. O sea, entendió muy bien qué era lo que lo habían mandado, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era la capital de la región de Gadara, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y oiga esto: y todos se maravillaban. Hermano, usted no tiene idea cuánta gente no viene al Señor porque los cristianos están mudos. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, hay personas que pasan a veces muchos años de su vida compartiendo con alguien que conoce a Cristo, y ese que conoce a Cristo jamás ni siquiera les cuenta de la misericordia del Señor. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, no? Y le digo, y eso es lo que no hace crecer la iglesia. ¿Cuál es la expansión que tienen muchas congregaciones cuando la gente realmente se toma la responsabilidad de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos y cómo ha tenido misericordia de ellos? Entonces, ¿qué hemos hecho de la vida de la iglesia? Hemos hecho simplemente la responsabilidad de asistir a 1 o 2 servicios, a 1 o 2 estudios, de leer nuestra Biblia, de dar una ofrenda, de cantar unas alabanzas, y eso creemos que ya es suficiente. Pero la pregunta es: ¿estamos cumpliendo con ese y me seréis testigos? Esa es la pregunta que quiero dejar, no solo en el corazón de ustedes, la gente que lo ve en internet también. ¿Me seréis testigos? Es una responsabilidad. ¿Y qué es ser testigo? Es simplemente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es ser testigo. Amén. Simplemente. Ahora, ¿qué sucedió? La gente se maravillaba. Hermano, estamos viviendo en un tiempo de tremendas necesidades, donde la gente anda buscando cualquier cosa que le dé resultados. ¿Cuántos sabemos eso? Y por eso es que sacan un libro, el bestseller de no sé qué, la gente lo compra porque cree que va a encontrar la forma maravillosa de que ahí se hagan las cosas. Otros, miren usted con los famosos productos de adelgazar, es un ejemplo. Tómese la pastilla y va a bajar no sé cuánto, y sacan un exgordo ahí diciendo que se volvió flaco. Los ejercicios, compre tal máquina, y sacan un señor que tiene 30 años de hacer pesas y dicen que fue la maquinita en el último mes que lo puso así. O sea, la gente está buscando resultados. Y le voy a decir, el verdadero resultado de cambio en la vida de la gente lo conocemos usted y yo, y se llama Jesucristo. Y si nosotros nos callamos, la gente va a ir a buscar al brujo, va a ir a buscar al que lo chiriqueen y todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque hay necesidades y a veces no están siendo cubiertas porque los que conocemos el Evangelio estamos callados en la boca. ¿Me entiende cuál es el problema de esto, hermano? Por eso fue claro: y me seréis testigos. Cuando este hombre empezó a compartir en Gadara, para empezar, la gente sabía quién era él. Imagino que algunos de vos, ahí viene el gadareno, tened cuidado. No vos, pero ya supiste que cambió. ¿Cómo así que cambió? Sí. Fíjate que vino un señor de allá al otro lado que se llama Jesús, y mira, ahora solo anda contando lo que Jesús hizo con él. Eso es
me seréis testigos, hermano. Qué maravilloso que la vida de alguien que no servía para nada, de alguien que se estaba arruinando y echando a perder, ahora sea una vida productiva de bendición, porque se atreve a contar que tuvo un encuentro personal con Cristo. Eso significa: y me seréis testigos. Amén. Veamos otro caso y después le voy a hacer un comentario más. Llega Jesús a la entrada de Samaria. Usted sabe que Samaria era una ciudad despreciada por los judíos por ciertos aspectos que sucedieron miles de años antes. No voy a entrar en detalles, pero para ellos ser samaritano era lo peorcito. Por eso Jesús usa muchas veces la parábola del buen samaritano, y dice que aquel era samaritano y regresó a las gracias. Era como pincharnos, miren, muy samaritanos, pero pueden ser mejor que cualquier otro si verdaderamente tienen un corazón con el Señor. Pues llega Jesús y está en aquel lugar y se van los discípulos a traer de comer, y llega una mujer. En primer lugar, fíjese las características: era samaritana, eso ya la hacía clase aparte, pero además era mujer, y en la cultura oriental la mujer era más bajo también, segundo aspecto. Pero además venía a mediodía, y a mediodía solo venían las mujeres consideradas no decentes, porque las decentes venían en la tarde a traer agua. Entonces ya tenemos varias características, y eso lo confirma cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido, y le dice: no tengo marido. Sí, cierto decís, porque has tenido no sé cuántos y el que tenés ahora no es tuyo. O sea, era una mujer que tenía todo lo descalificable posible que se presenta en el pasaje, pero lo hace por una razón: para enseñarnos que ser testigo no es cosa de tu pasado, es cosa de lo que Jesús está haciendo en tu vida hoy. ¿Cuántos entendemos eso? Porque le voy a decir, ahí viene otro problema. Alguien pudo haber dicho: ¿y a mí qué me va a enseñar el gadareno? Ya se le olvidó cuando él era un pobre endemoniado que andaba desnudo y le tenían miedo. Sí, pero gracias a Dios, porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, el pasado es pasado y está en el mar, dice la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso le dijo: vete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No es a contar, sí, cuando yo era endemoniado y andaba entre las piedras y nadie se me acercaba, y yo rompía las cadenas y me rompía con piedras. No, no era eso. Era: ve y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. O sea que el testimonio empezaba: es cierto, yo era eso, pero un día vino Cristo y los demonios salieron chillando, y ahora Él me ha hecho alguien útil, que voy y testifico de Él. ¿Entiende la diferencia de eso? Igualmente esta mujer, hermano, es otro caso similar. Una mujer descalificada que tiene un encuentro con Jesús y llega a entender algo que no se ve con los ojos de físicos, sino con el corazón. Llega a entender que Él es el Mesías, Él es el Cristo que esperaba. Y la mujer se emociona tanto al encontrar ese amor, esa misericordia, ese cambio en Jesús, que hasta el cántaro se le olvidó y lo dejó ahí, hermano. Lea los detalles en Juan capítulo 4, y dice la escritura, oiga, lea conmigo, Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso es ser testigo. ¿Cuánto estamos entendiendo ya, hermano? Ah, no, mire, pero es que ella no podía, era mujer de mala reputación. ¿Qué le van a oír los hombres a él? Pues la oyeron, hermano. ¿Y sabe qué? Le creyeron. ¿Entiende el punto? Vinieron a raíz de lo que ella dijo. Dice el verso 30: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano amado, si la iglesia no crece es porque las samaritanas y los gadarenos, que hemos sido limpiados por el Señor, estamos con la boca callada y no le damos testimonio a nadie. ¿Cuántos me están entendiendo eso, mi amado? Nos callamos, no decimos nada. Estamos siendo objeto
viendo la gracia, de la misericordia, de la visitación de un Cristo vivo. Pero no se lo decimos ni siquiera al vecino. A veces ni siquiera al que esté en la misma casa, hermano. ¿Es cierto lo que digo? No. Ese es el problema. Esta mujer se desinhibió, tiró todo, que me van a rechazar, que ya saben quién soy. No le importó. Estaba tan prendada, estaba tan impactada del encuentro con ese que le había dicho todo lo que había hecho, que ya se imagina usted con la emoción con que esa mujer llegó a Samaria y les dijo: vengan a ver, hay allí alguien que me dijo todo lo que yo he hecho, vengan, conózcanlo, ¿no será este el Cristo? Y dice que todos salieron de la ciudad y fueron a ver a Jesús. ¿Y sabe usted cómo termina este pasaje? Le dicen a la mujer: a Jesús, habíamos creído por la palabra de esta, mas ahora te hemos oído y creemos. Hermano, ¿cuántas personas no necesitan que usted les dé testimonio para poder tener un encuentro personal con el Señor? Y el día de mañana, qué maravilloso que esa gente que ha venido a Cristo porque tú no te quedaste callado, venga y te diga: hermano, gracias, yo creí lo que usted me dijo, ahora yo ya tuve un encuentro, ahora yo le puedo contar también cómo he tenido un encuentro con ese Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo esta mañana? ¿Qué significa y me seréis testigos? Mire, a veces tenemos a la iglesia pidiendo el poder del Espíritu Santo para hacer esto y aquello y aquello. Sí, pero mientras no seamos testigos, el Espíritu Santo no va a fluir en tu vida. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Señor, que dame el poder de hacer milagros para que crean. No, empieza por el milagro de abrir tu boca y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, y vas a empezar a ver gente que viene a los pies de Cristo. ¿Cuántos estamos viendo eso, mi amado? O sea, y mire, aquí sí voy a hacer el resumen de esto, mi amado. ¿A quiénes vino a escoger Jesús? Llegó con Gamaliel o con Gileo, los grandes maestros de la época que tenían escuelas rabínicas, y le dijo: mire, quiero todos los summa cum laude para hacerlos mis discípulos y que vayan a predicar el evangelio. No, se fue a buscar unos pescadores, se fue a buscar un endemoniado gadareno, se fue a buscar una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquello que los hombres tienen en sí lo desecha Dios y escoge lo despreciable. Hermano, lo más impactante es cuando usted oye a una persona que era un drogadicto, una persona que era un ladrón, una persona que estuvo presa, contando cuán grandes cosas ha hecho Jesús con ellos y cómo ha tenido misericordia de ellos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Sí. Y no le digo por eso que, mire, para ser un buen testigo de Cristo usted tuvo que haber vivido hasta lo más bajo. No, porque muchas veces el Señor también llama a la gente de ser religiosa. O sea, ¿quién era Pablo? ¿Pablo era un asesino, salteador, violador? No, era un religioso, un brazo del Sanedrín, fariseos, se conocían las escrituras. O sea, es que el Señor saca de todos lados, y lo que quiere es que vayamos y contemos cuán grandes cosas ha hecho Él con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Amén. Un fariseo, un gadareno, una samaritana, y así usted encuentra en la palabra quiénes eran Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. ¿Quiénes eran, hermano? Eran pescadores iletrados, gente del vulgo, sin estudio, pero reconocían cuando los oían hablar después que habían estado con Jesús por el poder que había en ellos. ¿Entiende la gran diferencia de esto, mi amado? Ahora, vamos a ver, dice Hechos 23:11. Había estado en el mar ya por varias semanas. ¿Se acuerda usted? Una gran tormenta que se levantó cuando Pablo estaba siendo llevado a Roma. Y oiga, quiero que vea algo que dice Pablo aquí. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, oiga, pues como has testificado
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, ¿cuál era el centro? ¿Cuál era el objetivo principal de Dios en la vida de Pablo? Tener un testigo hasta Roma. Ya entendió el punto de eso. Así como testificaste de mí en Jerusalén, así lo tienes que hacer en Roma. Hermano, el llamado de Dios en nuestra vida es un llamado a ser testigos. Y me seréis testigos. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? Él no dijo y me seréis miembros de una iglesia, y me seréis lectores de tal cosa y de lo otro. No, dijo claramente y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué le dijeron al gadareno? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Aquí salió la samaritana y dejó el cántaro tirado, se fue corriendo al pueblo. Encontré a alguien que me ha dicho mi vida, no será este el Cristo. Y ahí venía el montón, a ver, y después, mujer, ya no creemos solo por la palabra de ella, sino que ahora lo hemos visto nosotros. ¿Entiende cómo funciona esto de me seréis testigos? Y vuelvo a insistir, amado, si cada cristiano llevara registro de cuántas personas le testifiquen un año, los libros están en blanco. ¿Cuántos me dan la razón, hermano? ¿A cuántos le ha testificado usted de Cristo? Y los hermanos solo se ríen y se ven unos a otros. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, no? Y de repente hay alguien por ahí. Miren, lo voy a contar algo. Hace años, cuando yo empecé en el Evangelio, que estuve en una organización cristiana, había un personaje que a mí nunca se me olvidó. Yo lo conocía ahí a él. Este hombre no era tremendo predicador, no era un Marcos Witt para cantar, nada. Era un comerciante. Pero eso sí, evento donde íbamos, llevaba sus 8 o 10 invitados y hasta microbús tenía para irlos a traer y dejarlos. Ese era su trabajo. O sea, ese hombre llevaba de a de veras invitados. Yo trabajo con los desayunos de otro ministerio cristiano y siempre preguntan, diga su nombre y quién lo invitó. Y mire, hermano, casi siempre me llamo fulano de tal y me invitó Juan, me llamo mengano de tal y me invitó Juan, me llamo no sé qué y me invitó Juan, y 4 o 5 invitados son llevados por el tal Juan, mientras que los demás solo se ríen y gloria a Dios, pero ellos no llevan a nadie. Ya me entiende lo que quiero decir. ¿Qué significa me seréis testigos? Mire, antes teníamos una actividad en la iglesia, los almuerzos misioneros. ¿Y sabe usted por qué se suspendieron? Porque llegó un momento que los que venían a comer eran solo los de la iglesia, y de invitados bien gracias, y si traían un invitado traían al de la iglesia de enfrente. O sea, ¿me entiende el punto? Ese no es el objetivo de esto. La iglesia puede hacer un esfuerzo de ese tipo de actividad, pero si la gente no está siendo testigo, la iglesia sigue igual. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Sí, yo creo firmemente como ministro que lo que está fallando en el tiempo de la iglesia es la falta de testimonio de los que han encontrado a Cristo. Porque yo no le estoy diciendo que no ha encontrado a Cristo, se lo puede dar testimonio, se puede contar cosas religiosas como así hicieron los discípulos de Maús. Pero cuando la persona tiene un encuentro con un Cristo resucitado, va a tener ese fuego de una samaritana, va a tener ese impulso de un gadareno, que no se van a querer callar, que encontraron al Cristo vivo. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos empezando en el Evangelio, fuimos a buscar a unos amigos muy queridos a contarles emocionados de Cristo, y nos salieron con que se sabían la Biblia ahí de vuelta, como diciendo, ay, ustedes no sabían eso, y hasta el día de hoy siguen sin conocer a Cristo. ¿Entiende la diferencia de esto? Ahora, veamos cómo se estructura entonces un testimonio. Y lo voy a invitar a ir a Hechos capítulo 26, verso 4. Aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo se da un testimonio. Porque créanme que muchas veces la gente no sabe ni cómo dar testimonio, hermano.
Como le digo, a veces dedican 1 hora a contar todas las barrabasadas del mundo y 2 minutos a decir que encontró a Cristo. Ahora, veamos a Pablo. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Hechos 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. No tenían que contar quién era Pablo. Los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, no tiene que decir yo era un endemoniado que andaba con 5,000 demonios matando a todo el mundo. No, este era un religioso. Yo era fariseo, yo viví pero estricto dentro del fariseísmo. O sea, la gloria es de Dios, de donde nos saca. ¿Entiende el punto de eso? Sigamos bien. Yo ciertamente, verso 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Usted sabe que Pablo fue enemigo del cristianismo al principio, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y oiga, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, Saulo aparece en la Biblia la primera vez cuando le llegan a poner a los pies la ropa de Esteban y lo matan a pedradas. Ahí es donde aparece por primera vez, que se llamaba Saulo todavía en ese tiempo. Ahora, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta ciudades extranjeras. Por eso cuando Pablo daba testimonio decía: yo soy el menos digno, yo que fui perseguidor del evangelio. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús a Pablo cuando lo tomó? Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, patear algo que tiene filo. Porque si usted agarra patadas a un clavo, ¿quién es el que se va a dañar? ¿El pobre clavo o usted? Y eso significa dar coces contra el aguijón. Y cuando le preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Fíjese, pues es tremendo eso, hermano. Ahora, sigamos viendo. Primero, cuenta quién era, qué hacía y qué tan alejado estaba del Señor. Era enemigo del cristianismo, era perseguidor de la iglesia. Y es importante porque esto en un testimonio le ayuda a la gente a ver cómo el Señor cambia tu perspectiva de todo. Por eso es que cuando alguien verdaderamente tiene un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que dice la gente que no entiende? A ese ya le lavaron el coco, no hay cosas así. Mire, bendito el día que el Señor me encontró y me lavó el coco, hermano. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Bendito el día que nos damos cuenta que no somos el preciosa monedita de oro que todos quieren, sino somos tremendo pecador siete suelas que necesita la misericordia de Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ya, miren, solo entender ese volver en sí y decir: iré a la casa de mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Solo eso ya es un paso que usted no tiene ni idea en la vida del hombre. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es el peor escudo del hombre para no venir a Cristo? No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios, yo voy a mi iglesia, bla, 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 bla. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, a mí, cuando yo estaba trabajando, que iba mucho a las cárceles a predicar, la gente me decía: ay, qué bueno que van ahí, usted ahí sí necesita. Pues viera que necesitan allá adentro y allá afuera. Y allá adentro tienen una ventaja, ya saben que están mal, lo que necesitan saber es que los ama Cristo. En cambio afuera creen que todavía están bien. ¿Entienden las diferencias de eso, hermano? Miren, increíble. Es más fácil para alguien como el gadareno, que está arrastrado en la calle de la amargura, entender la gracia de Dios, que alguien como cuenta Pablo: fariseos, miembro del Sanedrín, riguroso en la religión de mis padres. Parece más difícil entender la misericordia de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Yo tengo un amigo que fue de los primeros que nos compartieron el evangelio y me lo decía. Me decía: mira,
a mí me costaba entender la gracia de Dios, porque yo vengo de un hogar cristiano, nunca fui borracho, nunca fui mujeriego, nunca me aparté, pero tuvo una situación en su vida y me dice, ahora yo puedo entender más la gracia de Dios. ¿Entiende ese punto, hermano? Sigamos viendo. Dice el versículo 12, siempre Hechos 26. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, le está contando al rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La segunda parte del testimonio es contar cómo nos encontró Cristo. ¿Entiende? ¿Cuándo fue el punto de encuentro? ¿Cuándo nos dimos cuenta que ahí estaba nuestro Señor? ¿Cuándo? Y le digo, no el Señor religioso que hemos conocido desde que nacimos, y la vaquita y el buey, la Navidad, no. Ese encuentro personal, esa experiencia real, cuando me doy cuenta que hay un Cristo que está vivo hoy y para siempre. ¿Entiende la diferencia? Porque mire, eso es distinto, hermano. Los de Maús iban hablando de todo lo que había acontecido en Israel y de las cosas que pasaron y creían en un Jesús que fue. Pero cuando regresan a dar testimonio, están contando las cosas que les acaban de pasar en el camino con el Cristo resucitado. Parecería ser sencillo, pero viera usted que atravesar esa barrera entre el Cristo religioso, el Cristo que nos han enseñado a veces, y el Cristo vivo, es una barrera difícil de pasar muchas veces. Y aquí él cuenta cómo se encontró con el Señor ahora. Verso 16, está hablando Jesús con Pablo y le dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Diga conmigo, testigo. ¿Para qué se apareció Jesús a Pablo? ¿Solo para salvarlo? ¿Solo para que fuera su ministro? No, para ponerte como testigo. Hermano, usted y yo somos testigos de la gracia de Dios. Mire que, hermano, que yo no canto bien, no importa, pero es testigo. Que mire que yo no puedo predicar, sí, pero es testigo. Que mire, hermano, que yo no tengo, sí, pero es testigo. Pero es que, hermano, yo vengo en no sé dónde, sí, pero es testigo. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? ¿Puede algún cristiano decir, sí, no, mi ministerio no es ese testigo? Todos somos llamados a ser testigos, todos. Amén. Y testigos para predicarle a una multitud, o para predicarle al vecino, o para predicarle a la mamá. Porque a veces dentro de las mismas casas no hay testimonio, hermano. Ahora, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y a los gentiles a quienes te envío. Y oiga, ¿cuál es el objetivo de ser un testigo? Para que abras sus ojos. Eso es lo primero. Usted da testimonio y usted lo que está contando es que no es el Jesús, como le quieran poner el nombre, lo acuesten, lo sienten, lo paren o como quieran, sino es el Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre. Lo primero, abra sus ojos. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, mire el poder de dar testimonio. El poder de dar testimonio saca a la gente de las tinieblas y la trae a la luz. Y que se conviertan de la potestad, o sea, el gobierno de Satanás, hacia el gobierno de Dios. Y que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Será que es importante dar testimonio, mi hermano? Usted cuando le testifica a alguien, le está abriendo los ojos, lo está trayendo a conversión de las tinieblas a la luz, lo está trayendo a conversión de la potestad del diablo a Dios,
lo está trayendo a que reciba por la fe en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, ¿cuántas personas cuando usted vaya a la presencia de Dios, personas que tal vez usted ni se imaginó, personas que tal vez usted le habló en una camioneta y nunca más lo volvió a ver, cuánta gente se va a acercar y te va a dar la mano y te va a decir gracias porque un día usted me habló de ese Cristo vivo y por eso yo estoy aquí hoy también? Amén. Pero no le deseo que muchos le vayan a decir: si usted me hubiera dicho, si usted me hubiera contado. ¿Ya me entiende la responsabilidad, mi hermano? O sea, el Señor nos llama para dar testimonio. Amén. Veamos esto. ¿Por qué me llamó? Además, le dio un objetivo claro en su vida. ¿Cuánta gente no pasa la vida no sabiendo ni para dónde va, ni de dónde viene, ni mucho menos a dónde quiere llegar? ¿Es cierto o no es cierto? Como barcas perdidas a la deriva, el Señor pone claro ahí para qué. Y entre los elementos primarios es para que me seas testigo. Amén. Bueno, vamos a ver algo más en Marcos para ir terminando. Marcos 16, 19 está hablando también del momento en que Jesús